Asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, muy buenos días. Bienvenida para Radio Soberana. Buenos días, gracias por tenerme aquí la mañana de hoy. Muchas gracias por atendernos la entrevista y justamente para iniciar este diálogo tenemos conocimiento que días atrás estuvo visitando el hermano Cantón de Quevedo en la provincia de Los Ríos y haciendo una visita al Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Vimos también a través de un video que usted colgó en redes sociales. ¿Cuál es la realidad que vivió en ese hospital? Quizá un reflejo de lo que se vive a nivel del país, asambleísta. Correcto, un reflejo de lo que se vive a nivel nacional. Realmente deprimente la situación del Hospital Sagrado Corazón de Quevedo. Le comento que desde la entrada uno siente como una vibración bastante oscura y la voy a poner así. El edificio está completamente destruido. No hay utensilios para nuestros ciudadanos en Quevedo. Es completamente terrible, una suciedad, estaban botados, le comento, gasas y algodones con sangre por todo el hospital, habían gatos en todo el hospital, pero sobre todo no habían medicamentos, no había atención médica. Yo no vi casi a ningún doctor atendiendo a los ciudadanos que estaban desesperados por ser atendidos. Vi a madres gestantes aglomeradas en los pasillos porque ya no tenían espacio en los cuartos que habían para las madres. Habían también, por lo que yo vi, padres y madres enfermos con gripe que estaban pasándole el virus a los otros madres y padres que estaban ahí, niños recién nacidos, porque como digo, están aglomerados completamente en estos cuartos. Fui a la morgue, le comento que estaba completamente sucio, lleno de sangre, con un olor fétido desde la parte de afuera. Vi también que habían ambulancias que se veían en buen estado, pero que estaban dejadas ahí, que no eran utilizadas. Realmente terrible la situación del hospital, y por parte del gobierno de Daniel Noboa nadie hace absolutamente nada. Yo hablé con la directora de este centro de salud y me dice que no les entregan los recursos necesarios y que por el lado de ella tampoco no puede hacer mucho. Asambleísta, yo hacía la interrogante y decía quizá una realidad que se vive en el país, porque hoy hay una noticia también en el diario La Hora de la provincia de Tungurahua, o la sección de Tungurahua, y en el que dice: trabajadores del Hospital Docente de Ambato denuncian malas condiciones para laborar. Este hospital es uno de los más grandes del país y con ello, es a nivel nacional. ¿Qué es lo que viene por parte de la Asamblea Nacional? Ustedes ya han hecho la verificación, se conoce, los pacientes se quejan a diario. En Guayaquil igual tienen que meter los mismos familiares ventiladores porque el aire climatizado no funciona y demás otras situaciones. Desde la parte de la Asamblea, ¿qué viene? Quizá solicitar información al Ministerio de Salud Pública, al Ministro de Finanzas, si no están asignando los recursos. El Ecuador quiere soluciones también. ¿Qué es lo que proponen? Correcto, y para eso está también la Asamblea Nacional. Por eso yo, por todas las denuncias ciudadanas, decidí ir a visitar este hospital para ver la realidad. En este sentido, yo estoy preparando un informe y también varios pedidos de información al ministro de Salud. Voy a pedir una comparecencia del ministro dentro de la Comisión de Salud y él nos tendrá que dar respuesta. Si no, se tendrá que ir a un juicio político. Fuera bueno que desde la Asamblea Nacional nosotros pudiéramos administrar los bienes públicos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque si no, de forma bastante rápida y viendo la situación, tratáramos de ayudar inmediatamente a este hospital y a los hospitales públicos de todo el Ecuador, pero ese no es el caso. Debemos de hacer los pedidos de información respectivos al ministerio, esperando que ellos agiliten la situación de los recursos para estos asambleísta, hospitales. Buenos días. Buenos días, asambleísta. Le saluda Jorge Villarreal, también parte del equipo informativo de Soberana. Nuestra cobertura es en toda la región, nos escuchan los 13 cantones de la provincia de los Ríos, zona norte de Guayas y Manabí, subtrópico Bolívar y Cotopaxi. Hemos hablado siempre con asambleístas de los Ríos. Por ejemplo, Sixto Parra, que es su compañero, ya lo viene denunciando también. Camilo Salinas, que es de otra línea, también lo ha denunciado, que son de los Ríos. La situación es que no solo quedaría en visitar hospitales y conocer las realidades, sino hacer algo desde la Asamblea Nacional para poder exigir que se cumpla con los derechos de los ciudadanos en materia de salud. Con todo el respeto, Jorge,
Parece que usted no ha revisado mi trabajo. Yo soy una persona que no solamente hago videos y hago fiscalizaciones. Yo voy hasta las últimas consecuencias para que los ministros o el gobierno de Daniel Noboa nos dé respuesta. Y en su caso también fue con Guillermo Lazo. Así que si yo fui es porque voy a revisar la situación. En este caso voy a hacer un informe, que ya lo estoy haciendo, voy a hacer pedidos de información y voy a pedir la comparecencia inmediata del ministro en la Comisión de Salud. Y si él no viene o no quiere dar soluciones, nos iremos a un juicio político, porque la situación de salud en el Ecuador ya no puede más. Uh-huh. No, eso está bien y es correcto. No, le hacía referencia porque Sixto es parte de la bancada de la Revolución y él también ha venido moviendo, y no solo en usted y él y muchos en todas las provincias del Ecuador. Es un problema grave y serio. El IES, por ejemplo. El IES es un problema tremendo que tiene el país y el tema salud es prioridad del gobierno y no hay la atención de este y de los anteriores gobiernos. El señor Daniel Noboa prometió cambiar la situación del sistema de salud ecuatoriano. Dijo que iba a proveer medicamentos, utensilios para operaciones, etcétera, y no ha hecho absolutamente nada. Como usted lo dice, el compañero Sixto Parra ha fiscalizado en varias ocasiones y creo que ha hecho un gran trabajo, pero hay que continuar con esa presión, porque el gobierno de Daniel Noboa no trabaja si no es con la presión que debe de haber constantemente por parte de la Asamblea Nacional. Él no trabaja de oficio, a él no le importa. Lo que sí yo veo que para traficar influencias dentro del gobierno o para dejar de un lado, pagando bien a los medios de comunicación, temas tan importantes como que la cuñada y el hermano del ministro de Agricultura estén traficando droga, se les encontró en flagrancia con 3 toneladas de dinero, entonces ahí sí se mueven rápido. Pero cuando es cuestión de justamente solventar los problemas que tenemos todos los ecuatorianos, no solamente en salud, sino en varios temas, el presidente no hace absolutamente nada porque no le importa. Asambleísta, y justamente en el informativo hablábamos de estos frentes parlamentarios ahora con el caso del tema de los combustibles. ¿Por qué no crear un frente parlamentario también para indagar esta situación al hermano del exministro, a la cuñada y demás otras situaciones que se vienen presentando en el tema de contrabando? No es exministro Lenin, es ministro actual y sigue en funciones. Eso es lo que llama la atención. En otros gobiernos, me imagino, teniendo una persona consciente, el señor Daniel Noboa hubiera desvinculado inmediatamente al ministro de Agricultura y sigue trabajando ahí, como si nada. Debemos de recordar también que el segundo exportador mayoritario de banano en el Ecuador y uno de los más grandes del mundo es el Grupo Noboa también. Entonces, qué raro que estén llegando también constantemente estos envíos de contenedores de banano con droga, ¿no? Alrededor de toda Europa especialmente. Entonces sí, comparto esto, justamente estaba en otra entrevista y me estaban comentando lo mismo, deberíamos de formar esta comisión para hacer estas investigaciones. Correcto. Asambleísta, usted para llegar a la ciudad de Quevedo, días atrás que hizo la visita al hospital, utilizó también la red vial estatal. Hay una realidad también del deterioro en ciertas vías. Y uno de los ofrecimientos que han hecho varios gobiernos es la ampliación a 4 carriles de la vía Santo Domingo-Babahoyo, que usted seguramente transitó por esa vía, no se ha cumplido y está deteriorándose. También la comparecencia al Ministerio de Transportes y Obras Públicas del señor Luque para la atención adecuada, no solamente en esta vía, sino en toda la red vial del país que está deteriorada. Completamente de acuerdo. Le comento que yo soy azuay, así que viajé también desde la Azuay, destruida completamente toda la carretera. He viajado a Quito, he estado también, obviamente, vía Los Ríos. Una problemática en todo el país. Lo que uno antes hacía 4 horas, 3 horas y media, ahora uno hace casi 5 horas y media. Y uno realmente, es la realidad, llega destruido porque uno se la pasa en el carro, saltando todo el tiempo, los carros también destruidos, la gente no quiere ir. Pero no solamente eso, es la violencia y la delincuencia también que existen en las calles del Ecuador. Entonces uno tiene miedo, uno ya después de las 6 de la tarde dice, bueno, me quedo durmiendo en algún lugar o realmente
continúo con la vía y salgo a hacer lo que tengo que hacer o regreso a donde tengo que regresar, porque la situación es compleja de violencia también. Entonces sí llama la atención todos estos temas y obviamente se tiene que fiscalizar. El tema del ministro de Agricultura, usted hizo un pedido al Ministerio de Agricultura. ¿Le dieron alguna respuesta? Ya, claro, usted ya presentó la denuncia en la Fiscalía, según lo que conocemos, y es de dominio público. Pero ¿y el Ministerio de Agricultura le dieron alguna explicación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Fiscalía que no presenta acusación? ¿Todo eso? No nos han dicho absolutamente nada. Le comento que yo también pedí la comparecencia dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria del ministro, y según lo que me comentaron los secretarios, se me han dicho, yo no tengo por qué ir, yo no le voy a dar el gusto al asambleísta de estar ahí como si fuera algo mío personal. Él tiene que dar en la cara a todos los ecuatorianos de lo que está pasando. Entonces, simplemente no he tenido respuestas, tampoco de la Fiscalía, tampoco del Consejo de la Judicatura y tampoco del ministro de Agricultura, aunque yo fui ya a presentar una noticia criminis. Pero lo que llama la atención y lo que repito constantemente es que raro que todos los medios de comunicación tradicionales no hayan dicho absolutamente nada de esta noticia, y parece que están muy bien pautados porque esto es un tema sumamente importante, pero aquí en el Ecuador nadie dice nada. Usted es parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Desde esta comisión, para esos sectores, soberanía alimentaria, los agricultores, Ecuador siempre vive la problemática de que al agricultor se lo trata como la rueda del último coche, y esto es una realidad. Entonces, frente a ello, desde la comisión que usted es parte, y también quería consultarle, siendo representante de Estados Unidos y Canadá de los migrantes, hay mucho problema de secuestro, extorsión a los migrantes que van por la ruta de mojado para llegar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo para poder apoyar a ellos, a nuestros coterráneos, que toman ese camino por la necesidad, porque en Ecuador no hay trabajo? A ver, aquí dos temas. Primeramente, el trabajo que se está haciendo para nuestros agricultores, pescadores. Desde la Revolución Ciudadana, la compañera Ana María Raffo y mi persona hemos presentado un proyecto de ley para que el presidente de la República, por un decreto que tiene que ser inmediato, pues se condone hasta $10,000 pues a las personas que tengan deuda incoactiva con la banca pública, y si el valor es más de $10,000, pues esa deuda sea refinanciada a 10 años sin intereses. El presidente Daniel Noboa presentó 5 proyectos de ley urgentes y en ninguno de ellos quiso perdonar $1 a nuestros agricultores y a nuestros pescadores, pero perdonó $1,100 millones a los grupos más grandes económicos de este país. Pero para eso justamente está la Revolución Ciudadana, una promesa de campaña de la compañera Luisa González, así que lo estamos cumpliendo desde la Asamblea Nacional. En segundo lugar, el tema de los migrantes, una situación compleja, una situación de olvido. Como ustedes saben, me sancionaron ilegítimamente, ilegalmente desde la Asamblea Nacional. En este periodo yo estuve compartiendo con los migrantes justamente en México y ellos me estaban contando la situación crítica en la que están. Debemos entender que según pues algunos datos, cada día están saliendo, perdón, no es cada día, cada hora salen 26 ecuatorianos del Ecuador y no regresan por la situación que tenemos económica actualmente. ¿Qué es lo que está pasando en México? Los ciudadanos, pues la mayoría de ellos que llegan allá, pues están siendo secuestrados o ya en el camino les roban sus documentos, pues pasaporte, cédula, y muchos de ellos también quieren ya regresarse, ser repatriados al Ecuador porque ya no pueden continuar pues con su vía a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Como ya no tenemos embajada ecuatoriana en México, no hay acciones diplomáticas. Detención, exactamente, gracias a que el niño rico con banda de presidente pues se metió de forma ilegal a la Embajada de México y secuestró al ex vicepresidente Jorge Glass. Pues ya no tenemos embajada, entonces ya no tienen a dónde ir. La señora canciller no ha pues tratado de solucionar ese problema. ¿Y qué es lo que les está diciendo el Estado ecuatoriano? Bueno, si quiere ayuda, pues crúcese la frontera y vaya a Phoenix,
en los Estados Unidos, o si no, pues regrésese a Guatemala. Y la pregunta es, ¿cómo hacen eso? Si obviamente no se pueden cruzar la frontera porque muchos de ellos ya no tienen dinero o ya no tienen sus documentos y no tienen cómo cruzarse, obviamente. ¿Y cómo van a regresarse otra vez pues a Guatemala si no tienen tampoco dinero? Y en este sentido, la frontera México y guatemalteca es una de las más y otros están secuestrados. Claro. Asambleísta, en el tema agrícola, retomo. Usted dice una ley, sí, hablamos con la asambleísta Ana María Raffo, sí, dialogamos con ella, nos explicó el proyecto, pero luego el gobierno también el 2 de julio, en este mes, dio una condonación hasta $5,000 a los agricultores. ¿Es casi similar a lo que ustedes plantean? No es similar a lo que nosotros estamos planteando, y claro, el presidente Daniel Noboa, por la propuesta que nosotros realizamos desde la Asamblea Nacional, desde la Revolución Ciudadana, él también de cierta manera se quiere sumar cuando nunca le importó condonar $1. ¿Qué es lo que está condonando? Él está condonando deuda que ya es impagable y que pues no involucra ni bienes que han dado nuestros agricultores ni pescadores, no están terrenos involucrados, no están carros, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando una deuda está en coactiva? Pues, y usted ha puesto estos bienes, entonces viene la banca pública y le trata de quitar. Entonces la desesperación de nuestros agricultores, porque dicen, me están quitando mis terrenos, me están quitando mi casita, no sé cómo hacer. Entonces esto no incluye la deuda que está perdonando el señor Daniel Noboa, pero no solamente eso, se les está quitando también a los agricultores, si ellos están en deuda, en coactiva, como repito, se les está quitando pues también el bono de desarrollo, imagínense ustedes, y pues las pensiones jubilares. Asambleísta, dentro del tema de los juicios políticos en la Asamblea Nacional, el día de ayer se suspendió el juicio político de Wilman Terán. Muchos señalan de que el correísmo quiere archivar y que quiere beneficiar a Wilman Terán. Otros manifiestan, en el caso de la canciller, el Movimiento Construye ha dicho que no va a apoyar, pero en el caso sí del juicio político para la ministra Palencia. ¿Cómo está este tema de diálogos, de consensos con otras bancadas para estos juicios políticos? Bueno, ya hemos visto las declaraciones, como usted mismo dice, de Construye, que va a salvar a la señora Sommerfeld, dejando de lado toda la problemática que ha causado pues la injerencia del señor presidente en la Embajada de México, ¿no? Todo el tema que tuvimos con el supuesto armamento chatarra, este armamento ruso adquirido por el Ecuador, que lo que realmente quería hacer el presidente de la República era enviar ese armamento en buen estado a los Estados Unidos para que sea enviado a Ucrania, para que este armamento ruso sea utilizado por los ucranianos para matar a otros rusos. Asambleísta. Entonces, estas son las dos causales por las que está siendo juzgada la señora Sommerfeld. Asambleísta, le consulto. O sea, los ecuatorianos vemos como porque creo que se avecina el proceso electoral y vemos una guerra sin cuartel, los que empezaron dándose la mano, ahora sacando los cueros. Un revanchismo tremendo. Ahora, mientras unos salvan a uno, ustedes salvan a Wilman Terán y a Maribel Barreno, porque sin los votos de ustedes no hay censura. Y son 48. Nosotros todavía no hemos tomado una decisión, justamente la estamos discutiendo el día de hoy. Esperemos que llegue de forma presencial el señor Wilman Terán para que se pueda defender, ¿no? Tiene todo su derecho. Entonces, Perdón, en ese sentido estamos esperando a escuchar pues lo que tenga que decir él, lo que tenga que decir el señor Peñafiel, y tomaremos una decisión. La prensa nacional califica de que ustedes lo salvarán. Por algo ha de ser que lo dice la prensa nacional. No tiene ningún sustento, nosotros lo vamos a discutir el día de hoy, tampoco hemos tenido ninguna injerencia, pues nosotros no tenemos nada que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que sí realizamos, obviamente dentro de la Comisión de Fiscalización, que no solamente están los asambleístas de la Revolución Ciudadana, sino de todas las bancadas, una fiscalización, porque según las denuncias de los consejeros del Consejo de Participación, a la consejera Yadira Saltos no la dejaron votar. Entonces, por esa razón se dio una reconsideración y ellos fueron los que tomaron la decisión. Claro, y ya posesionaron a Godoy y dicen que la Liga Azul logró reconsolidarse y hicieron a uno hasta celeste ya. Cercanito lo tuvieron con el voto en abstención. Así es lo que dicen con el tema del señor Terán, eso es lo que dicen con el tema del señor Godoy, pero no tenemos nada que ver. Bien, el tema de la Revolución Ciudadana, ¿cómo se consolida a nivel nacional? Ahora suman varios candidatos. Usted es una de las voceras fuertes
que tiene la Revolución Ciudadana. Mónica Palacios es un hombre fuerte dentro de la Revolución Ciudadana, es una de las más activas en medios, en la opinión pública. ¿Cómo va el tema político? Porque ya se viene la fecha. Cuatro nombres fuertes que suenan. Ya se viene la fecha en la que tienen que decidir bajo las primarias quién es el candidato. El candidato de la Liga Azul, Verduga, el ex del Consejo Yal. Yo creo que se merece, es mi criterio personal, se merece la candidata que ya estuvo participando en el proceso Luisa anterior, González. Luisa se merece. Y la actual prefecta de Pichincha. Y ahora se sumó otra que le quiere hacer peso a Luisa, pero bueno, cada quien tiene su derecho. ¿Cómo le ve usted esto, internamente hablando? Bueno, dentro del buró se está tomando decisiones. Yo no soy parte del buró, yo creo que hay cuadros bastante fuertes. En este caso yo soy también Team Luisa González. Tuve la oportunidad de conocerle dentro de la Asamblea Nacional cuando ella también fue asambleísta. Creo que ha hecho un gran trabajo, pero ya tendríamos que ver la decisión del buró, que todavía no se ha tomado. Pero dentro de cualquier democracia pues hay varios precandidatos y se tendría que elegir al mejor, ¿no? ¿Esto no crea divergencias, no crea quizás rompimientos luego a futuro en la Revolución Ciudadana, asambleísta? No, porque son procesos democráticos que se deben de dar. Pues nosotros somos un movimiento político y de esa forma, pues democráticamente, obviamente, se tienen que elegir a los candidatos. Así que yo muy contenta de ver lo que pasa dentro del proceso, que se elijan a los mejores cuadros y seguir luchando por retomar nuestra patria. En la provincia de la Azuay, de donde usted es nativa. Oye, yo estaba equivocado. Yo pensé que era manabita porque Zambrano es el apellido de los manavitas. Entonces yo pensé, cuando ella dijo soy de Azuay, descendencia manabita. Mi mamá es manabita y mi papá es Azuay. Asambleísta, los últimos procesos en la provincia de Azuay, en el Austro, no han sido beneficiados para la Revolución Ciudadana. Se está haciendo algunos cambios considerando que estamos a puertas de un proceso electoral. Sí, yo creo que se está trabajando de manera bastante pues estratégica en el Azuay, en la Sierra Sur, en la Sierra Central, también en Sierra Norte. Hemos perdido por bastante en estos sectores, así que se está trabajando. Pero también hay este tema de que tenemos medios de comunicación, aunque son pequeños, pero que están constantemente desinformando pues a nuestros conciudadanos sobre la Revolución Ciudadana, y eso es un problema que sí tenemos que mitigar y que sí nos ha afectado, así que estamos trabajando en esos temas. Pero le comento que justamente yo fui a hacer un tema de afiliaciones hace pocos meses y la gente venía sola, decía, ustedes son parte de la Revolución Ciudadana, yo también me quiero afiliar, así que vi como una gran cantidad de personas que querían ser parte, así que creo que la situación está cambiando. Asambleísta, siendo usted representante de los migrantes de Estados Unidos y de Canadá, ahora se vive la política de Estados Unidos y Donald Trump quería exterminar a los migrantes de los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted porque es un tema bastante delicado, pero necesario porque la cantidad de migrantes latinos que existen en Estados Unidos y ecuatorianos... Y ahora ha dicho que va a tener una política más radical. Más radical. O sea, ¿cómo le analiza usted esto en el ámbito de la política internacional? Donald Trump es un político nacionalista. Eso es lo que él ha tratado, por ejemplo, de parar con el tema de la importación, exportaciones masivas que existe con China, etcétera. También ha querido parar con la migración, algo que es completamente ilógico porque los Estados Unidos ha sido creado por migrantes. ¿Qué es lo que pasa? Él en varias ocasiones ha dicho que nosotros los migrantes somos pues ladrones, violadores, que venimos a quitarle los trabajos a los anglosajones cuando eso es completamente falso. Nosotros llegamos a los Estados Unidos a hacer los trabajos que los anglosajones no lo quieren hacer. Esa es la realidad, le digo porque yo viví 18 años en los Estados Unidos. Entonces esta propaganda que él utiliza en contra de los migrantes ahora está más fuerte por el tema de que han llegado pues millones de migrantes ahora a los Estados Unidos, porque de cierta manera las fronteras han estado abiertas. Entonces tenemos problemas, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde ya no hay más espacio para tener a más migrantes, porque son pues estados refugios, ¿no? Vemos la situación en Chicago, vemos la situación en Connecticut, en New Jersey, en Miami. Entonces es una situación
problemática. Entonces, vamos a ver, pero aparte de todo, la mala elección que hubo con el tema del señor Biden también, para la reelección. Asambleísta, la provincia de Manabí es un voto fuerte, un voto duro para la Revolución Ciudadana, y el presidente Daniel Noboa está todos estos días visitando Manabí, entregando garantías soberanas y coqueteándolo a Leonardo Orlando. Desde la Revolución Ciudadana, ¿qué criterio tienen? Comen ceviche con el presidente y no recuerdan que Jorge Glass está en huelga de hambre y no tiene que comer, ¿no? Una situación compleja cuando no recordamos que gracias al señor Daniel Noboa, pues Jorge Glass está en la roca. Y la situación que vivimos alrededor de todo el país, ¿no? Sí, da pena esas clases de actitudes. Yo entiendo que es necesario estas garantías soberanas que tienen que dar el gobierno, y no está haciendo un favor absolutamente nadie, es lo que tiene que hacer el gobierno central para garantizar el desarrollo de estas provincias, que es importante mencionar, pero estarme sentando a comer un ceviche me parece que es innecesario. Correcto. Asambleísta, queremos agradecerle por atendernos esta entrevista, augurarle éxitos y que todas estas acciones en materia de salud, en materia de vialidad, todos los proyectos que vayan a generar y las comparecencias o el pedido de explicaciones a las diferentes carteras de Estado sean en beneficio de todos los ecuatorianos, que así lo anhelamos. Gracias, Lenin, y gracias por la entrevista del día de hoy. Un buen día para usted, asambleísta. Nos acompañó la asambleísta Mónica Palacio Zambrano, asambleísta por la Revolución Ciudadana y por la representación de los migrantes. Como que no cayó muy bien dentro de la Revolución Ciudadana el tema de compartir un ceviche entre el prefecto y el lo dejó y el muy claro, aunque no dio nombre. Pero se refiere a Leonardo. Está refiriéndose a Leonardo Orlando. Mientras él se sirve un ceviche, Jorge Glass está en huelga de hambre en la roca. Como quien le dijo, es un desleal. Un desleal con el compañero, es lo que le quiso decir. En palabras muy suaves. 8 de la mañana, 3 minutos. Luego de la pausa hay más.